Hola compañeros y profesor. En la exposición de hoy abordaremos uno de los temas más complejos y fascinantes de la psicología, la mente humana. Exploraremos su conceptualización, cómo se organiza y procesa la información, así como los enfoques científicos más relevantes para su estudio. Además, discutiremos algunos de los modelos de arquitectura cognitiva que intentan explicar cómo funciona nuestra mente y cómo los métodos utilizados en la psicología nos permiten investigar la conducta humana de manera efectiva. Comencemos por analizar qué es la mente. La mente se refiere al conjunto de procesos cognitivos y emocionales que nos permiten percibir, pensar y actuar. No es un órgano físico como el cerebro, sino una función emergente que resulta de la actividad del cerebro. A través de la mente somos capaces de interpretar el mundo que nos rodea, tomar decisiones, formar acuerdos y experimentar emociones. La arquitectura de la mente se refiere a cómo está organizada y cómo procesa la información. Modelos como el de la arquitectura de la mente modular proponen que la mente se divide en partes independientes, cada una encargada de una función específica, como el lenguaje, la memoria o la percepción visual. Esto implica que el cerebro tiene áreas o estructuras especializadas que realizan tareas específicas y que los procesos mentales son el resultado de la interacción entre estas áreas. La teoría de la modularidad, defendida por Jerry Fodor en 1983, propone que la mente está compuesta por módulos independientes, cada uno encargado de una función cognitiva específica. Por ejemplo, el módulo del lenguaje es distinto al módulo de la memoria o de la percepción. Esta teoría fue un avance significativo, porque desafió la idea de que el cerebro es una tabla rasa que se adapta de manera flexible a cualquier tarea cognitiva. Por acá tenemos algunas características de los módulos. Primero, son innatos y preprogramados. Segundo, funcionan de manera autónoma. Y tercero, no requieren intervención de otros módulos. Por ejemplo, una persona con un daño en el área de Broca puede ver sin problemas, pero no hablar, lo que sugiere que percepción y lenguaje son procesos separados. Ahora hablemos de los principales enfoques científicos del estudio de la mente. Por una parte tenemos el conductismo. El conductismo es un enfoque que se centra únicamente en las conductas observadas, dejando de lado los procesos mentales internos, ya que no son directamente observables. Según esta corriente, todo aprendizaje ocurre a través de dos tipos de condicionamiento: el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Watson y Skinner creían que las respuestas conductuales son el resultado de la interacción con el ambiente y que, por lo tanto, la mente puede ser moldeada mediante estímulos y refuerzos. Por ejemplo, en el experimento de Pavlov, los perros aprendieron a asociar el sonido de una campana con la comida. Este es un ejemplo del condicionamiento clásico, que se basa en la asociación entre estímulos. Por otra parte, tenemos el psicoanálisis de Freud. El psicoanálisis propuesto por Sigmund Freud se enfoca en los procesos mentales inconscientes que influyen en nuestra conducta. Freud creía que muchos de nuestros pensamientos, deseos y recuerdos están reprimidos en el inconsciente y que estos afectan nuestras decisiones y comportamientos sin que tengamos conciencia de ello. Según Freud, la comprensión de estos procesos inconscientes es clave para tratar trastornos psicológicos. El psicoanálisis propone que las experiencias tempranas, especialmente en la infancia, son cruciales para el desarrollo de la personalidad y la conducta. Por ejemplo, una persona que desarrolla un miedo irracional al agua podría haber experimentado un trauma infantil relacionado con el agua, como casi ahogarse, lo que podría haber sido reprimido en su inconsciente y manifestarse como una fobia muchos años después. También tenemos el cognitivismo. El cognitivismo establece que la mente funciona de una manera similar a la de una computadora. Recibe, procesa y almacena información. A diferencia del conductismo, que ignora los procesos mentales internos, el cognitivismo busca comprender cómo las personas piensan, aprenden y recuerdan. Piaget y Chomsky
fueron dos figuras claves de este enfoque. Piaget, por ejemplo, describió cómo los niños desarrollan las inteligencias en etapas, mientras que Chomsky revolucionó la comprensión del lenguaje, argumentando que los seres humanos tienen una capacidad innata para aprenderlo, una habilidad llamada gramática universal. Por ejemplo, el desarrollo cognitivo de los niños, según Piaget, quien propuso que los niños pasan por distintas etapas, sensorial motriz, preoperacional, entre otros, en su capacidad para pensar de manera más compleja. Chomsky, por otro lado, demostró que los niños son capaces de aprender lenguajes de manera rápida, sugiriendo que hay una gramática universal innata. Ahora hablemos de los modelos de arquitectura cognitiva, con el modelo de procesamiento de la información. El modelo de procesamiento de información propuesto por Atkinson y Shiffrin en 1968 describe cómo la mente procesa la información en tres etapas. La primera, memoria sensorial. La información percibida a través de los sentidos se almacena de forma temporal y se pierde rápidamente si no se le presta atención. Segundo, tenemos la memoria a corto plazo. Información que se retiene de forma consciente durante breve periodo de tiempo, generalmente entre 15 y 30 segundos, y que se puede mantener mediante la repetición. Y por último, la memoria a largo plazo. Esta información se almacena por periodos más largos, desde minutos hasta toda la vida, y que puede ser recuperada cuando es necesaria. Tenemos también las redes neuronales artificiales. Estas están inspiradas en la estructura y funcionamiento del cerebro humano. Están formadas por nodos interconectados llamados neuronas que procesan la información y la transmiten a otras partes de la red. Este tipo de arquitectura es fundamental en el campo de la inteligencia artificial, especialmente en áreas como el reconocimiento de voz, visión por computadora y el aprendizaje automático. También tenemos el modelo de sistemas dinámicos. El modelo de sistemas dinámicos sugiere que la mente no es estática, sino un sistema en constante cambio, influenciado por el entorno y las experiencias. A diferencia de los modelos que ven la mente como una estructura fija o modular, este enfoque pone énfasis en la adaptabilidad y la interacción constante con el entorno. Los sistemas dinámicos se caracterizan por tener múltiples componentes que interactúan de manera no lineal, produciendo cambios a lo largo del tiempo. También tenemos los métodos de estudio en psicología y su aplicación. Los métodos de estudio en psicología permiten analizar el comportamiento humano desde diferentes enfoques, proporcionando herramientas para la investigación y la comprensión de los procesos mentales. Por una parte tenemos la observación. Este es un método fundamental en la psicología, que implica analizar el comportamiento de los sujetos en su entorno natural sin intervenir en su dinámica. Este enfoque permite a los investigadores estudiar conductas espontáneas y reacciones en situaciones reales, sin la influencia de un entorno experimental controlado. También tenemos la experimentación. Este es uno de los métodos más rigurosos en psicología. Consiste en manipular una o más variables independientes para observar sus efectos sobre una o más variables dependientes en un entorno controlado. Tenemos también las entrevistas y encuestas. Estas son métodos comunes para la recopilación de datos tanto cualitativos como cuantitativos. Las entrevistas pueden ser estructuradas con preguntas fijas o no estructuradas de forma más abierta y flexible. En conclusión, hemos explorado cómo la mente humana es un sistema complejo, estructurado de diversas maneras para procesar la información que recibimos. A través de los enfoques científicos como el conductismo, el psicoanálisis y el cognitivismo, hemos aprendido que existen diferentes perspectivas para entender los procesos mentales. Así, estos enfoques y métodos siguen siendo fundamentales para avanzar en nuestra comprensión de la mente y su impacto en nuestra vida diaria y en la práctica profesional de la psicología.